Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha sido preocupación de los mexicanos por mucho tiempo, el problema de la corrupción. Ha habido avances muy importantes, se ha aprobado una legislación en la materia y recientemente, y creo que dos de nuestros invitados participaron en el proceso de selección de las personas que ahora forman parte del comité. Es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Porque estaba yo leyendo, pero ya lo platicaremos, ¿no? Sí. Sobre las diferentes instancias. Así es que tenemos el día de hoy gente que ha estado involucrada, que ha participado muy activamente en este problema, y tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Edna Jaime Treviño, directora general de México Evalúa. Gracias por estar aquí. Gracias. El diputado Rogelio Castro Vázquez, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y el maestro Eduardo Bujaurques, que es director de Transparencia Mexicana, conocido nuestro de la Facultad de Ciencias Políticas, en fin, un universitario muy conocido. ¿También es universitaria? No, yo estudié en el ITAM. Ah, ok. Pero, muy bien, querida. Pero me siento en casa, me siento en casa. Muy bien. Bueno, pues sin duda es un tema muy importante. Es un tema que ahora quizás se asocia a otro fenómeno, ¿no? El tema de la crisis de la política, ¿no? La gente está harta de los políticos, critica la política, porque además de muchas otras cosas, pues piensa que todos son corruptos, cosa que me parece muy serio porque hay que reivindicar también la política desde mi punto de vista. Pero empecemos más bien con el tema de la corrupción y qué son estas nuevas estrategias que estamos viviendo y a qué le vamos a apostar, por favor. Pues le estamos apostando al fortalecimiento institucional, a fortalecer instituciones del Estado mexicano que tienen funciones anticorrupción. Le estamos apostando a coordinarlas mejor, a darles más potencia para que sí tengan capacidad de prevenir, de detectar y de sancionar actos de corrupción. Ya en su última expresión, para meter a los corruptos a la cárcel. Y tener la capacidad de llevar una investigación bien hecha y sostenerla hasta llevarla a una consecuencia. Le estamos apostando a que en este sistema haya observación ciudadana, participación de ciudadanos a través de un comité. Le estamos apostando también a que esta intervención de ciudadanos, que me parece que es un rasgo innovador de esta reforma, pues tengan un papel central en el desempeño de este sistema y en la implementación primero de esta reforma, que es una reforma de gran envergadura. ¿Cómo queda la estructura? ¿Cómo estos órganos que se han anunciado y que se están formando, cómo queda la estructura de este nuevo sistema de anticorrupción? Pues bueno, se establece un comité coordinador donde van a participar muchas instituciones. Ya mencionó una, que es el Comité de Participación. De hecho, quien preside el comité va a presidir también el comité coordinador. Y pues van a participar la auditoría, en este caso, va a participar la Fiscalía Anticorrupción, va a participar la Función Pública, que en esta reforma que hicimos se regresaron atribuciones que ya había perdido antes. Va a estar también el Tribunal de Justicia Administrativa, que también se modificó en esta reforma, y pues también va a estar participando, si no me equivoco, la Judicatura Federal. La Judicatura Federal. Entonces, entre estos órganos va a haber una participación, una coordinación con respecto a las políticas anticorrupción que debemos implementar en el país. Pero yo sí quisiera dejar en el planteamiento, nosotros le apostamos también a fortalecer las instituciones, y qué bueno que se está haciendo con esta reforma, pero sí quisiéramos que también se voltee y se mire hacia cómo vamos a combatir la corrupción política. De hecho, esto va a servir como un contrapeso, porque vamos a tener ahora un comité de participación ciudadana que va a tener un trabajo muy fuerte, que está llegando a un nuevo
paradigmas sobre el tema anticorrupción, pero que vamos a ver si van a poder bueno, yo creo que sí van a poder los ciudadanos, pero el mismo sistema, como está estructurado, va a ser difícil que le haga contrapeso a la corrupción política, que esa yo la pondría ahorita sobre la mesa, que creo que es la que más daño está haciendo al país. Más allá de que ahorita la auditoría, por ejemplo, va a tener nuevas atribuciones para fiscalizar la cuenta pública, ahí vamos a poder saber muchas cosas que antes no se podían, o nuevos procedimientos que antes no se podían hacer. Pero la corrupción política, por ejemplo, y lo pongo aquí muy fácilmente como ejemplo, la ley de ingresos, el gasolinazo. Lo votan los partidos políticos, ¿a cambio de qué? De 20 millones para etiquetar en sus estados. Porque esa fue la condición para que voten a favor del gasolinazo. Entonces, ¿cómo vamos a combatir ese problema? Eso lo pongo sobre la mesa. Eduardo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vamos a combatir ese problema? No, ¿cómo ves? Bueno, vamos en También. detalle, pero a propósito, por ejemplo, de este Comité de Participación Ciudadana, a esta apuesta a la ciudadanía, en fin, ¿tú cómo ves este arreglo que ha surgido de la ley, ¿no? Y entraremos al tema, sí, porque creo que hay muchos temas ahí metidos dentro del tema de la corrupción política. Yo coincido con el diputado Castro y con Edna. A ver, había muchas instituciones muy desordenadas. Ese era el primer asunto. Cada sexenio inventábamos una nueva. En los años 80 creamos la Contraloría General de la República, ¿no? En los 90 la hicimos Secretaría de Estado. En el 2000 creamos la Auditoría Superior de la Federación. Le íbamos agregando estampitas al rompecabezas, pero no teníamos una visión ni holística ni de conjunto de qué significaba pensar como sistema. Por eso, todos podían decir que estaban haciendo su tarea y el resultado final seguía siendo caer 28 lugares en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Porque podíamos hacer, todos hacían su pedazo, ¿no? Si tú te reúnes con el auditor superior, te va a decir, yo hice todas las auditorías que tuve que hacer y le mandé a la PGR lo que le tenía que mandar y no pasó nada. Y hablas con la Secretaría de la Contraloría, o como se llama en los estados, o la Secretaría de la Función Pública, y te decía, yo hice 52,000 auditorías y sancioné a 35,000 servidores públicos. Oiga, ¿y qué tipo de sanción aplicó? Ah, pues una amonestación verbal privada, ¿no? Un jaloncito de orejas. Entonces, estaban las piezas, pero no estaban alineadas. Creo que lo que estamos descubriendo es que en realidad el Sistema Nacional Anticorrupción es un plan maestro para ir fortaleciendo a las instituciones durante los próximos años. Pero ese es el tiempo de las instituciones. Y creo que lo que describe muy bien el diputado Castro es que además del tiempo de las instituciones hay un tiempo ciudadano. Y hay una exigencia hoy, ahorita, con los casos de Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Sonora, 12 gobernadores, 12 que están siendo acusados. Digo, podríamos escuchar denuncias para todos. Las cifras que se manejan son escandalosas. Es una cosa verdaderamente... Quintana Roo, o sea, dices, no se robó el presupuesto, se robó la costa completa para siempre. O sea, si uno pudiera poner en millones de dólares, es el valor futuro de Puerto Morelos en 100 años. El otro, el señor de Veracruz, ¿no? Se robó dinero del cajón, ¿no? Se robó 40 mil millones de pesos del cajón. Este se robó la costa para siempre. No lo podemos ni cuantificar, digamos. Entonces, en ese tiempo ciudadano, sí, yo creo que está el tema, por supuesto, de la corrupción política, de las grandes concesiones, de los grandes, de la captura del Estado, que es la expresión que se utiliza técnicamente en estos términos. El registro público de la propiedad de Quintana Roo trabajaba para un grupo privado y de funcionarios que se había apoderado del Estado en beneficio propio. Ya ni siquiera se estaban robando dinero de las arcas públicas. Habían capturado el Estado con otros objetivos diferentes a los que le dieron razón de ser a la creación del gobierno y del Estado, ¿no? Entonces, sí, creo que son las dos cosas. Además que si abandonas la parte institucional, en 15 años vamos a decir, oigan, ¿y con qué instrumental vamos a...? Pues con auditorías muy débiles, con órganos de fiscalización y control muy débiles. Estas son las dos velocidades. Hay cosas que la auditoría, yo no sé si también la auditoría tenía deficiencias o no, pero incluso hay cosas que la propia auditoría, y no recientemente,
señalaba como que, bueno, yo lo puse en la Procuraduría, ¿no? Exacto. Y el caso está ahí congelado. Entonces, bueno, hay una serie de instituciones que pueden estar funcionando. Pienso que la auditoría funciona bien, ¿no? O ha hecho su trabajo, ¿no? Ha hecho sus denuncias, pero a la hora de llevarnos a la ley, pues hay una Procuraduría que no lo hace. Funciona, sí. Y esto, Y luego un juez que libera. bueno, Entonces, por eso había que hacer todo el ciclo y no solo el tema de cada una de las piezas. Es justamente lo que argumentaba Eduardo, de que necesitamos la visión sistémica. No nos sirve de nada, bueno, una auditoría superpotente si no puede presentar un caso ante un tribunal de justicia administrativa que funcione o una fiscalía que funcione. Entonces ahí se rompe el mecanismo que debería de estar completo para poder sancionar, llegar a una consecuencia a quien viole la ley. Entonces, por eso es tan relevante la visión sistémica, el comité coordinador, y que hay un ojo ciudadano presionando, haciendo observaciones, recomendando. Por ejemplo, en el caso de la corrupción política de la que habla el diputado, me parece muy importante que sea un tema que aborde la Comisión de Participación, el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Qué pasa con los moches? ¿Qué pasa con el rol de los legisladores en la aprobación presupuestal? A mí me parece que podría estar perfectamente enmarcada en la agenda de y si habría dientes hoy en Tiene día. facultades para hacer recomendaciones equivalentes a los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, puede hacer una recomendación pública que el Congreso tendría que responder y argumentar en sentido contrario a la recomendación, ¿no? Y me parece que van a tener tanto poder como vayan acompañados por la sociedad, de organizaciones ciudadanas que logren realmente establecer un vínculo y que logremos arroparlos. Ahí yo creo que está la fuente de poder y de capacidad de incidencia. Yo quisiera regresar a un tema que me parece creo que no se ha discutido, pero ya vamos a tener que hacer un corte, pero lo avanzo. Me parece que la democratización, que yo defiendo obviamente y que me parece, no pienso que vamos hacia atrás, pero sí creo que provocó un problema a propósito de corrupción. Y es que la horizontalización que toda democratización produce genera que las élites locales, que en este caso muchas veces son intereses muy oscuros, de alguna manera se apropien de esos procesos. Regresando de este corte, platicamos de esto. Regresamos. Diputado Castro, cuéntenos sobre estos problemas de la corrupción política y Sí, miren, los retos. yo en el Sistema Nacional Anticorrupción, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que exponen aquí mis compañeros de mesa, que efectivamente si un triunfo tiene la legislación anticorrupción que se logró, es el poder que ahora tiene el ciudadano de estar y participar en las políticas anticorrupción. Que eso ya se había logrado, por ejemplo, en el tema de transparencia, ¿no? Donde se fortalece al INAI y se le da autonomía. Entonces, ahorita en este nuevo sistema, pues ya están los ciudadanos. Pero yo sí, dejando a un lado las posibles críticas que yo tengo sobre lo que le falta al sistema, creo que para fortalecerlo hay tres cosas principales. Una, tenemos que darle realmente autonomía al Poder Judicial. Actualmente el Poder Judicial se decide en el Senado y desgraciadamente por cuotas partidistas. Ese es el problema ahorita del Poder Judicial. Yo lo pondría como un tema para poder fortalecer el Poder Judicial. El otro punto es la democratización. El que los ciudadanos puedan, después de un tiempo de que observaron un mal gobierno, puedan quitar a un funcionario. Puedan ellos, si ya lo eligieron, pues que ellos lo puedan quitar. Y el otro punto es el asunto del fuero. Yo creo que ese es el tema que en este sistema quedó pendiente, porque el presidente, por ejemplo, todavía tiene fuero y no se le puede juzgar por corrupción. Entonces yo creo que son esos tres temas
que yo creo que servirían para fortalecer el sistema. Pero a ver, por ejemplo, ¿cómo se podría formar el Poder Judicial sin los otros dos poderes? ¿Cómo sería? O cómo, si entendí bien, digamos, ¿no? Si no es el Senado, si no es a propuesta del Ejecutivo y el Legislativo, o cómo podríamos buscar una autonomía, o hay alguna propuesta, alguna idea de la formación del Poder Judicial en ese sentido. Yo tendría varias propuestas, ¿no? Pero igual, una de ellas, de hecho, hay un planteamiento de que sean los mismos, de que se elijan, que sean por elección popular. Eso se hizo al principio. De hecho, fue un método que se utilizó en México. Y otra, pues, una que propusimos para elegir, por ejemplo, a los contralores, que sea una insaculación con la gente que ya, con los perfiles que ya se avalaron por un grupo de expertos, ¿no? O sea, o un comité en este caso, igual y un comité ciudadano pues, que elija, y de ahí se haga una insaculación con una terna, y que ese se someta a votación sin ningún tipo de negociación, que nadie sepa quién es la terna o quiénes se van a lanzar, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Llegan a la negociación de que, bueno, pues va apoyado por tal partido, y tú me tienes que apoyar, y yo te voy a tener 2 y tú 3, así se lo van distribuyendo. Entonces yo creo que eso hay que acabar con eso. Eso está pasando hoy en los Estados Unidos, ¿no? Están viendo las cuotas de republicanos versus demócratas para la Corte. Pero bueno, en realidad, hoy es un problema el Poder Judicial, los jueces. Quizá no se ha generalizado, pero sí hay algún tipo de evidencia de que no están exentos de tener problemas de corrupción. Bueno, eso en todas partes. Creo que es un apunte muy importante, porque no pensamos necesariamente en el Poder Judicial como parte de un sistema nacional anticorrupción. Está la judicatura, pero... Sí, la reforma de 1904, antes de 94. Antes sí era una cosa que y creo que podía uno... el punto importante... Sí. Creo que hay un punto muy importante, es cómo hay que revisar el régimen disciplinario que tienen el Poder Judicial y conocer si realmente tiene mecanismos efectivos de supervisión, no solamente del desempeño, sino también de la integridad de quienes forman parte del Poder Judicial. Y yo creo que es una asignatura interesante que debe estar a revisión, ¿no? O sea, cómo es el régimen disciplinario, si está funcionando, si es efectivo en el control y la conducta de eso los me miembros del parecería Poder muy Judicial. interesante, Uh-huh. porque siempre el argumento del Poder Judicial es que está mal hecho, ¿no? Y de verdad, experiencias que uno tiene como ciudadano, de verdad el Ministerio Público es realmente de temer, ¿no? Uno nunca sabe si deliberadamente cambia las declaraciones, ¿no? Cosas elementales que aquí han pasado en la universidad, que alguien lo roba y van y declaran al Ministerio Público y resulta que las cosas, la declaración, lo que declaró no es lo que queda en las actas, digamos, eso es cierto. Pero sería una muy buena investigación, yo creo, ¿no? Que se viera qué tanta parte es del Ministerio Público, que siempre se le culpa, o que también de los jueces. De los jueces, sí es interesante. Si nos alejamos tantito del tema de corrupción, lo que estamos viendo, que genéricamente se llama la construcción del Estado de Derecho, justamente lo que estamos viendo es que teníamos disociado el sistema penal acusatorio y toda la reforma al Poder Judicial de los temas de anticorrupción, fiscalización, control, prevención, sanción. Y entonces, claro, por eso estamos empezando a hablar de tantos sistemas, porque en el fondo no teníamos ninguno. O sea, lo que teníamos eran silos que no se hablaban entre sí, que no funcionaban de manera orgánica. Y yo diría que con mucho cuidado, pero también una especie de simulación colectiva, ¿no? Pienso mucho en el presidente Fox diciendo, todo es una caja de cristal porque creamos el IFAI. Bueno, hoy sabemos que transparencia no es honestidad. El gobernador Duarte tenía todo en la página web, le iba bien en los índices de transparencia presupuestaria, le iba bien. Él no tenía un problema de transparencia, incluso te diría tenía exceso, era cínico, ¿no? Era excesivamente transparente. El problema es que los contratos que subía eran con empresas fantasma. En Coahuila, nosotros vamos a transparentar la publicidad oficial. Toda la publicidad oficial estaba arriba de la página web del gobierno del Estado y los contratos que tenían con empresas fantasma. Entonces, creo que lo que estamos tratando
todos de decir es que no había un plan maestro, no había una política nacional anticorrupción, ni para la corrupción política, ni para otras formas. Había un montonal de acciones disociadas, que no estaban interrelacionadas entre sí, que no tenían un objetivo final, y por supuesto, pues por eso tenemos los resultados que tenemos, porque lo que hacíamos era decir, ya creamos el IFAI, ya con eso se resuelve todo. 15 años después, que sabemos que sin duda no era lo único que teníamos que hacer. Ya creamos la Auditoría Superior, ya se resolvió todo. Era un juego políticamente muy inteligente. Igual que nos daban cada sexenio un pez gordo, enorme al principio, ¿no? El Baster Gordillo. Ahora sí va en serio, uno. Y nunca más salían a pescar, ¿no? Con un pez gordo era suficiente. Creo que esa es la enorme diferencia. O sea, va a haber un grupo especializado, permanente, que va a estar discutiendo estos asuntos, cuándo es un asunto del Poder Judicial, cómo entrar a la corrupción política, cómo meterse a los temas de fiscalización y control, y eso no lo teníamos. No había el foro siquiera, ¿no? Cada quien hablaba por su lado, se hacía su evento, celebraba sus méritos, hablaba de buenas prácticas y nadie aprendía en conjunto. Creo que eso es lo que está en la mesa, y cabe ahí la corrupción política. Bueno, y además de eso, el tema, además de la corrupción política, el diputado, bueno, dentro de la corrupción política, el diputado hablaba de algo que no sé si queda en el terreno de la negociación entre los políticos, o que cuando se dice ellos aprueban ciertas cosas a cambio de ciertos privilegios. El maiceo, perdón, así se llama, ¿no? Es en parte maiceo, pero yo estoy de acuerdo. Hay un momento que es muy claro, pero hay momentos en que es un claroscuro, ¿no? Porque pues también se supone que en la Cámara de Diputados se negocia, ¿no? Mi opinión respecto a este tema es que va a ser muy difícil que tengamos un sistema anticorrupción exitoso si los poderes no cumplen con su trabajo. O sea, si por ejemplo el legislativo no funge como un verdadero contrapeso al ejecutivo en los temas presupuestales. Y sabemos que no lo es. El diputado nos acaba de decir que cada que se aprueba un presupuesto hay moches, se aprueba el presupuesto sin mayor examen y después no hay seguimiento. Entonces, el papel del control del Congreso, que es fundamental en temas de cómo se ejercen los recursos públicos, no existe. Y me parece que no hay nada que sustituya un Congreso que no funciona, ¿no? Entonces, me parece de la mayor importancia abordar el tema. Y lo reitero, creo que sí puede ser un tema abordable por el Comité de Participación Ciudadana. Sí, sí. De hecho, nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos a la Cámara, el grupo de Morena particularmente, fue proponer que se acabe con eso de estar, los diputados no tienen por qué estar etiquetando recursos para sus estados. Los diputados analizan el presupuesto y si se requiere hacer cambios al presupuesto, pero de manera responsable, ¿no? Esto es, a ver, vamos a hacer una bolsa, pues ese es el planteamiento que pone la mayoría. Vamos a hacer una bolsa para los diputados, para que puedan hacer obra en sus estados. ¿Cómo es posible? Eso político le corresponde a los presidentes municipales. Es anticonstitucional. Entonces, no es posible que eso sea el planteamiento alrededor del presupuesto, en vez de pensar que debe ser un presupuesto responsable para el beneficio de los ciudadanos. No, lo que están pensando es cuánto le vamos a llevar a nuestro distrito, cuánto le vamos a llevar a nuestro municipio. Eso es lo que nosotros no hicimos. Por eso votamos en contra. Y ahorita en la ley de ingresos, el único grupo que votó en contra fuimos nosotros, porque nosotros no entramos a eso, pero aparte porque vimos que venía el gasolinazo. Entonces, yo creo que sí está afectando mucho la corrupción política. Entonces, no, claro, definitivamente. Desterrarla. Incluso quizá es la génesis de mucho de la corrupción, ¿no? Digamos, el papel de la política como una forma de negociación, ¿no? Y entonces incluso, ¿no? Alguna vez se habló en el viejo sistema político, ¿no? Al margen de la ley y por la buena voluntad, ¿no? Sí, como una forma de control político. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias. Es realmente todo un tema, es un tema fundamental para nosotros, quizá define mucho de la estructura social, política, económica de nuestro país, y sin duda que tenemos que volver a este tema, a ver si hacemos un programa más grande algún momento para
entrar más en detalle a todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y yo me quedo con dos cosas. Es un avance lo que se ha hecho. Creo que tenemos que ver, creo que tenemos que apoyar como ciudadanos estas nuevas iniciativas. Son importantes y por supuesto también tenemos que ver hacia adelante lo que todavía está pendiente. Muchísimas gracias.